El título del mensaje de la palabra que quiero compartir es la perversión sexual y la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de la perversión sexual y en estos tiempos pues obviamente hay muchísima perversión. Y antes de compartir la palabra le quiero mandar un saludo a todos los que nos miran por la televisión, que sabemos que en las islas hay varios hermanos y grupos que nos están siguiendo y en otros países también. Un saludo cariñoso para todos ellos con el amor de Dios. Entonces el tema es la perversión sexual y la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la perversión sexual. Porque, hermanos, nos ha tocado vivir una época de la vida en la que a esta época de la vida le podemos llamar la época del hedonismo. Hedonismo es un término que significa el placer por el placer, solo el placer. La gente busca nada más que el placer, no buscan servir a Dios ni seguir los caminos del Señor, sino que buscan solamente el placer. Todo lo que produzca placer en la vida del ser humano, eso es lo que la gente persigue, ¿verdad? Pero hay placeres que son lícitos y hay placeres que son ilícitos o que están prohibidos por Dios en su palabra. Entonces, todo lo que tiene que ver con las cuestiones sexuales se ha puesto de moda en los últimos tiempos por medio de la televisión, por medio de los ordenadores, los teléfonos móviles, internet, las redes sociales, como saben todos ustedes. Y ahí todo lo malo, todo tipo de perversión sexual está a un clic de distancia en el teléfono móvil, en el ordenador. Antiguamente, hermanos, cuando no existía ni la televisión, ni el cine, ni las cámaras de televisión, la sociedad estaba un poco más pura, más santa, no había tanta inmoralidad. Pero con la entrada de la tecnología ha entrado también la degradación sexual, la degradación moral del mundo entero. Antiguamente solo existía, como saben todos ustedes, y especialmente los que son adultos, saben que antiguamente solo existía la familia tradicional, compuesta por el padre, la madre y los hijos. Ese era el único modelo de familia que existía antiguamente. Pero en estos tiempos modernos de tanta incredulidad, existen muchísimos modelos de familia. Familias donde hay dos padres, familias donde hay dos madres, madres solteras con hijos que no conocen a su padre, o padres solteros con hijos que no conocen a su madre, y un largo etcétera de modelos, si se le puede llamar así, modelos de familia, que el único modelo bíblico es el padre, la madre, con los hijos y las hijas, ¿verdad? Pero como digo, hoy en día ya todo está de patas arriba. Muchos matrimonios separados, divorciados, rotos, hombres viviendo solos, mujeres viviendo solas. Nadie aguanta a nadie. La gente huye del compromiso familiar. ¿Por qué huyen del compromiso familiar? Porque solamente piensan en su propio gusto, solamente piensan en su propia voluntad, en satisfacerse, o mejor dicho, autosatisfacerse a sí mismo. La gente cree que autocomplaciéndose a sí mismos van a ser felices. Eso es lo que ellos piensan, que la felicidad está en la autocomplacencia. Pero se dan cuenta cuando pasa el tiempo que esa autocomplacencia que ellos iban buscando y el hacerse felices a sí mismos sin pensar en los demás, que eso no les produce la verdadera felicidad, sino que se encuentran luego acorralados en un problema de soledad tremendo. Entonces, como todos sabemos y como dice la palabra de Dios, Dios creó la familia, un padre y una madre y unos hijos, y eso lo hizo para que fueran felices, para que los hijos y los padres fueran felices en compañía los unos de los otros. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor, Dios Todopoderoso, cuando creó primero a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, idónea, adecuada, y le hizo una esposa para que formara familia y para que fuera feliz juntamente con ella y con los hijos que vinieran de esa descendencia, un ambiente familiar precioso. Pero el diablo siempre va buscando hacerle la
guerra a Dios y decir justo lo contrario de lo que Dios tiene y de los planes que Dios tiene para la humanidad. El diablo le dice a la gente lo contrario de lo que Dios le dijo. El diablo le dice, no, ¿cómo se te ocurre? No formes familia, no seas tonto, porque eso es una tremenda responsabilidad. A veces el diablo dice grandes verdades, ¿verdad? Dice grandes verdades, pero con un mal propósito. Es verdad que la familia es una gran responsabilidad. Como digo, que el diablo a veces dice grandes verdades. La familia es una gran responsabilidad. Eso es verdad, pero la familia es el orden de Dios, es el orden que Dios ha establecido para que el ser humano sea feliz dentro de la familia. Fuera de la familia no hay felicidad, tiene que ser en familia porque el ser humano necesita la compañía de otras personas, pero cuando piensa solamente en su propia autocomplacencia se desconecta de las demás personas y persigue solamente su propio placer y al final se ve acorralado en un problema de soledad y todo el mundo le da de lado porque dicen, pues si este no va buscando sino lo suyo propio, pues ahí te quedas con tu propia soledad. Antiguamente, si querías tener vida sexual, la solución era el matrimonio, y todo el mundo se casaba. Si querías tener vida sexual, pues eso, la solución era el matrimonio, pero después de haberte casado legalmente, no antes. Pero hoy en día la vida sexual sin matrimonio ya se perdió el respeto por el orden de Dios. Hay sexo gratis para todo el mundo, hay ofertas de todo tipo en internet y en las relaciones entre las personas ya se ha perdido el temor de Dios. Entonces hay mucha incredulidad en este mundo, existe una perversión sexual tan grande en nuestros tiempos que nos quedamos perplejos, nos quedamos boquiabiertos. Alguien dijo que si Dios no castiga la perversión sexual de nuestro tiempo, tendrá que pedirle perdón a los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque sabemos que los habitantes de Sodoma y Gomorra Dios los mató y los quemó porque era tanta la inmoralidad sexual que había allí que ya Dios no pudo aguantar más y mandó fuego del cielo y los destruyó. Por eso que dijo alguien de que si Dios no castiga la sociedad actual porque está tan degradada y tan degenerada, que Dios tendría que pedirle perdón a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que la perversión sexual de nuestro tiempo supera a la de Sodoma y Gomorra, la supera por supuesto con creces. A continuación citaremos algunas de las perversiones sexuales más comunes y más frecuentes en nuestros días. En nuestros días tenemos el exhibicionismo. Esto antiguamente no se daba, pero hoy en día está el exhibicionismo femenino, el exhibicionismo masculino, todo el mundo enseñando piernas, pechos, ombligos, con minifaldas, con mini short, con vestidos ajustados, cortos o con transparencias. Eso es el preludio de la perversión, ¿verdad? Es el preludio o el inicio, la provocación para que luego haya perversión. Si miramos las playas, como está todo el mundo prácticamente desnudo, con bikinis y completamente desnudos, como los hay. Hay playas en Lanzarote donde todo el mundo está completamente desnudo, tal como vinieron al mundo. De manera es que todo va orientado a provocar, a incitar la perversión sexual. Las modas hechas también por el lobby LGTBI, el transexualismo, los avances de la ciencia están siendo usados para pervertir aún más al ser humano, ya que estaba pervertido, pues con los avances de la tecnología y de la ciencia, el ser humano se pervierte mucho más todavía. Con las cirugías que hacen los médicos para cambiar de sexo a las personas, tratamientos hormonales, todo para vivir contra la naturaleza de la persona, porque todo eso va orientado a que las personas vivan contra su propia naturaleza. Se imaginan una persona que ha nacido hombre actuando como mujer, va justo en contra de la naturaleza que Dios le ha dado. Una mujer actuando como hombre va justo en contra de la naturaleza que Dios le ha dado. El rechazo a la palabra de Dios, la incredulidad. Los medios de comunicación exaltan a los transexuales como si lo que hacen fuera un acto heroico, ¿verdad? O sea, cuando hay una persona que se cambia de sexo, sea una mujer que quiere
hacerse hombre o un hombre que quiere hacerse mujer, enseguida van los periodistas corriendo detrás de esa persona para entrevistarlo y ponerlo en la televisión para que todo el mundo lo vea, claro, porque eso aumenta la audiencia de las cadenas de televisión y la curiosidad de la gente y todo el mundo a curiosear y a mirar, y entonces parece como que en lugar de decir, pero qué locura, cómo se te ha ocurrido, cómo has hecho esa barbaridad, lo que hacen es que exaltan a esa persona que ha hecho un cambio de sexo. O sea que el mundo está loco, completamente loco. Ya no saben qué barbaridad hacer, están completamente desquiciados. El movimiento ese LGTBI, HJKL, o sea que ya prácticamente el abecedario se les está quedando corto para denominarse a sí mismo de tantas variedades sexuales que han inventado y de tantas perversiones. Entonces, el mundo está llegando al máximo, ¿verdad? Entonces, los textos de la Biblia, vamos a mirar varios textos de la palabra de Dios, porque Dios ha hablado y Dios ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Vamos a mirar algunos pasajes, vamos a hacer un pequeño tour por la Biblia y vamos a mirar primero en el Viejo Testamento y luego algo en el Nuevo Testamento. Y solo algo por encima de lo más significativo, porque ya digo, este tema es muy amplio y se puede estar hablando de esto durante muchas horas. Vamos a mirar, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, y como digo, todos los textos que vamos a mirar son textos que hablan acerca de perversiones sexuales que la Biblia prohíbe. Ese es el título del mensaje, la perversión sexual y la Biblia. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 20 del libro de Éxodo tenemos el no cometerás adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio. Esta es una de las perversiones más frecuentes y más comunes. Seguimos mirando textos en el verso 26 de ese mismo capítulo. Fíjense lo que dice el Señor. Al Señor le gusta que la gente esté bien cubierta y bien vestida y bien tapaditas. Miren lo que dice el verso 26 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice: no subirás por gradas a mi altar. No subirás por gradas. Por eso el altar del Señor no tenía gradas, sino que era a ras del suelo y bueno, se levantaba, pero quiere decir que no había que subir por escaleras o por gradas a mi altar. ¿Y saben la razón? La razón está ahí también. Dice, para que no se descubra tu desnudez junto a él. Porque en esa época los sacerdotes y los sumos sacerdotes usaban vestidos tipo túnicas así largos y claro, pues los que estaban abajo, si el sacerdote subía a una zona muy alta, pues de abajo podían ver lo que no tenían que ver. Entonces, por eso dicen, no subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra, no vaya a ser que venga un viento o lo que sea y se levante la túnica para arriba y entonces pues para que no se vea, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Si seguimos mirando más pasajes de la Biblia, vamos a ir a Levítico capítulo 18. Este capítulo habla mucho de otras perversiones sexuales. El capítulo 18, versículos 1 en adelante, casi todo ese capítulo habla acerca de perversiones sexuales. En verso 1, 18, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Porque la tendencia siempre es, pero si todo el mundo lo hace, pero mira, los egipcios lo hacen, los cananeos lo hacen. No, pero ustedes son el pueblo de Dios, ustedes no pueden copiarse de las costumbres de las naciones de donde vivían y a donde van a vivir. Vivían en Egipto, no se copien de los egipcios. Ahora van a vivir en Canaán, no se copien de los cananeos, porque esa gente tiene costumbres malas. Siempre una de las advertencias más solemnes que Dios ha hecho es que a su pueblo de Israel y a la iglesia en el Nuevo Testamento, obviamente también, que no se copiaran
de las costumbres de los pueblos, porque siempre la tendencia es, pero mira aquellos, mira qué bien, mira qué bonito lo que hacen. Te parece bonito, pero ante los ojos de Dios es abominación. Dice el verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y sigue diciendo, verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Parientas, personas que tengan parentesco de sangre o parentesco social. Dice el verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu padre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás, es una medio hermana, porque en esa época se usaba la poligamia. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Está hablando del incesto, las relaciones sexuales entre hermanos o medio hermanos. Verso 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, es decir, es tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre, es decir, tu tía política. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Esto se da hoy en día. Conozco a un varón que me confesó que su padre había tenido relaciones con su esposa, es decir, el suegro con la nuera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, es decir, tu cuñada. Y la desnudez, verso 17, de la mujer de tu hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad, son sobrinas o sobrinas nietas, ¿verdad? No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, tener dos hermanas por esposa. Esto fue lo que hizo Jacob, ¿verdad? Pero claro, todavía la ley no había sido promulgada en esta época. El verso 19 dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Verso 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea que aquí tenemos un montón de perversiones sexuales, tenemos la homosexualidad y tenemos pues el incesto, relaciones sexuales en tiempo de la mujer con menstruación, tenemos el adulterio en el versículo 20, y tenemos en el versículo 22 la homosexualidad, en el 23 tenemos el bestialismo, es decir, relaciones sexuales entre personas y animales, que esto también es una realidad. En el verso 23 lo dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna, es decir, hombres con animales hembras y mujeres con animales machos. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote o contaminándote o pervirtiéndote con él,
ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión, lo que estamos diciendo, son perversiones sexuales que en este tiempo abundan demasiado. Entonces todo ese tipo de perversiones están naturalmente prohibidas en la palabra de Dios. Dice el verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis o pervertiréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Es decir, los moradores de la tierra de Canaán estaban todos pervertidos y todos contaminados con este tipo de pecados, y entonces Dios los expulsa de allí para instalar allí al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y si vamos al capítulo 20 de este mismo libro, al Levítico capítulo 20, un par de hojas más adelante, en el verso 10 tenemos que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Había que matar el pecado de adulterio, eso se castigaba con la pena de muerte. En el verso 11 y 12 tenemos más acerca de lo que es el incesto, es decir, las relaciones sexuales entre personas que tienen vínculos de sangre. Dice verso 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, podría ser su madrastra, de eso hay un caso también en el libro de Primera de Corintios. Dice, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Eso es una grave perversión, que el suegro se acueste con la nuera. El versículo 14 dice, el que tomare mujer y a la madre de ella, o sea, la hija y la madre conviven con el mismo hombre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. O sea que este es un pecado todavía peor, ¿verdad? El verso 15 y 16 tenemos otra vez el bestialismo. Dice, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. El verso 17 tenemos otro incesto execrable. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y otra vez en el verso 18 repite el sexo con la menstruación. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. El verso 19 al 21 dice más, dice la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, llevarán, morirán sin hijos. O sea que aquí vemos bastante en estos capítulos, en el 18 y el 20, acerca de las perversiones sexuales. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, los medios de comunicación incitan a hacer lo malo, y ya como se ha repetido tanto y como se ve tanta inmoralidad en la televisión, pues ya la gente lo tiene como algo normal. Andar desnudo o desnuda en la casa, algunos piensan o pueden pensar, bueno, yo estoy en mi casa y nadie me está viendo, pero a lo mejor está el hijo o la hija, aunque sea pequeño, pues está contemplando la desnudez de su padre. Los hijos y las hijas no deben ver la desnudez de su padre. Yo conozco a un hombre
que era pastor, y en una ocasión me hizo una confesión que me dejó a mí boquiabierto. Él me dijo, él tenía un niño como de 3 o 4 años tendría, y él dijo, yo me baño desnudo en el plato de ducha con mi niño. Y digo, ¿cómo se te ocurre? No, sí, no pasa nada, el niño tiene que aprender, el niño tiene que ver. Digo, pero es que la Biblia prohíbe eso. Pero claro, este hombre, su opinión era más importante para él que lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente esa declaración la hizo hace como 35 o 37 años atrás. Y lo último que me enteré es que él se apartó del ministerio, dejó el ministerio, también se divorció y anda por ahí otra vez dando tumbos y haciendo cosas que no se deben hacer. Entonces, uno tiene que tener cuidado. En Deuteronomio capítulo 22 vamos a ver otra enseñanza que también tiene relación con el aspecto sexual. Deuteronomio capítulo 22. Aquí tenemos lo que se llama el travestismo, ¿verdad? El travestismo es que los hombres se visten de mujeres y las mujeres se visten de hombres. Y eso también el Señor, para el Señor es abominación, porque eso va contra la naturaleza de la persona. El hombre que es hombre tiene que vestir como hombre, y la mujer que es mujer tiene que vestir como mujer, para tener coherencia con su propia naturaleza y con su propia dignidad. Dice Deuteronomio 22, versículo 5, dice allí la palabra de Dios así. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, la gente ya no lo ve como abominación. Y en carnaval, pues los hombres se visten de mujeres, las mujeres se visten de hombres, es un verdadero caos. Pero la Biblia dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. De manera es que eso va también contra la naturaleza de la persona. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Deuteronomio 23, versículo 17. Habla aquí también de la perversión sexual, de la prostitución. Dice, no haya ramera. La Biblia no usa el nombre de prostitutas como lo usamos hoy en día, sino usa más bien el nombre de rameras, que son naturalmente las prostitutas. No haya ramera o prostituta entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, pues los sodomitas son los homosexuales, entre los hijos de Israel. Eso estaba prohibido para el pueblo de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia. Si seguimos mirando otro pasaje, hay muchísimos, pero bueno, estamos solamente tocando algunos. En 2 de Samuel capítulo 11, vamos a ver 2 de Samuel capítulo 11, allí se cometió también otro error grave. Allí hay lujuria de los ojos, allí hay nudismo, allí hay imprudencia por parte de la mujer al desnudarse, y también hay lo que se llama voyeurismo. Voyeurismo es una conducta perversa que consiste en mirar a las personas que están desnudas o en situaciones eróticas. Entonces, esto fue lo que hizo el gran rey David. Cometió ese pecado del voyeurismo, de estar mirando lo que no tenía que haber mirado. Entonces dice la palabra en el libro de 2 de Samuel capítulo 11, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se supone que el rey también tenía que haber ido a la guerra para ver cómo iba la guerra y para dirigirla y capitanearla, pero él se quedó en Jerusalén y decidió echarse, como decimos, una cana al aire. Bueno, que vayan mis generales y que hagan la guerra y yo me quedo aquí en Jerusalén tranquilito. Ya he peleado bastante, ya he luchado bastante, pues vamos a dejar que luchen los generales. Pero mientras el rey se queda en Jerusalén, dice en el verso 2, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
arriba en la azotea de la casa real, estaba el hombre paseándose y distraído allí, mirando, contemplando todo lo que había a su alrededor. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer que se estaba bañando probablemente estaba en el otro terrado de enfrente o en algún sitio, alguna terraza, lo que fuera. Era muy hermosa esta mujer y ella también se estaba bañando allí. Ella fue un poco imprudente y se está bañando o está desnuda o medio desnuda en un lugar donde puede ser vista por las personas. En este caso fue David el que la vio. Dice, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces aquí tenemos varias cosas que se hicieron mal hechas. Primero que nada tenemos a una mujer imprudente, semidesnuda, bañándose en la azotea, en un lugar desde donde ella podía ser vista por otros hombres. Esta es una imprudencia. La mujer tiene que ser prudente y cuidarse para que no la estén observando los ojos de lujuria. En segundo lugar tenemos a la lujuria del rey David, ¿verdad? Allí está el hombre y la ve y la mira y la remira y ya saben ustedes lo que dice también la Biblia acerca de la lujuria de los ojos, como más adelante vamos a ver ese pasaje que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, la imprudencia de la mujer de ponerse a bañar allí en un sitio donde podía ser vista y el adulterio o la lujuria, la gana de sexo del rey David, la lujuria de sus ojos, el adulterio que él cometió al mandar a buscar a Betsabé y mantener relaciones con ella, cometió adulterio y luego para tapar su adulterio lo que hizo fue mandar a matar al marido de esa mujer para él quedarse con ella y mandar a matar a Urías, su marido, ponerlo al frente de lo más peligroso de la guerra para que lo mataran y una vez que lo mataran pues la mujer estaba viuda y él ya podía quedarse con ella porque ya la había dejado embarazada. Entonces, un pecado concibe a otros pecados. Nosotros vemos que después por ese pecado que cometió David, Dios lo castigó y su propio hijo, Absalón, se acostó después con las mujeres de su padre a vista de todo el mundo, porque Dios lo castigó diciendo, tú lo hiciste en secreto, pero yo ahora te voy a avergonzar en público para que todo el mundo sepa. Y entonces David sufrió mucho, hubo muerte, la muerte de Urías por el pecado de David, y las cuestiones sexuales, eso traen cola, arrastran. Vamos a seguir mirando ahora en el Nuevo Testamento algunos otros pasajes de la Biblia. Vamos a ir al conocido pasaje de Mateo capítulo 5, 27 al 30. Ahí también habla de más perversiones sexuales, ¿verdad? Dice Mateo 5, 27 al 30, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, no te acuestes con la mujer de tu prójimo. Pero yo lo voy a poner más difícil, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, obviamente si la mira es porque está de buen ver, ¿verdad? Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ella es adúltera, él es adúltero también, solamente con mirarla y con contemplarla, que fue lo que hizo David. Bueno, David no se quedó solamente en mirarla y contemplarla, sino que cuando la codició y la deseó en su corazón, la trajo al palacio y allí cometió adulterio con ella. El verso 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, fíjate lo grave que es esto, que dice, sácatelo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y te habla de la mano también. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces,
Aquí tenemos también, aunque no lo cita textualmente, pero tenemos el pecado de la masturbación, ¿verdad? Tenemos la lujuria, tenemos el voyeurismo o la lujuria, tenemos la masturbación con la mano, tenemos pensamientos eróticos, tenemos mujeres seductoras. Y si seguimos mirando más adelante, en el capítulo 1 del libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 1, allí también se habla bastante acerca de las cuestiones sexuales. Capítulo 1 de Romanos, verso 19, vean lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, 19, 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, la naturaleza nos grita fuertemente que detrás de ella está el Creador. Nadie tiene excusa para rechazar a Dios, pero aún así lo rechazan. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza y de las obras de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Ese ya es un pecado tremendo, no glorificarle. Gracias a Dios que nosotros nos congregamos y glorificamos a Dios como Él manda en su palabra. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En lugar de ser agradecidos, nada, se olvidaron completamente. Y se envanecieron en su razonamiento, en su opinión, y su necio corazón fue entenebrecido, porque pusieron su opinión, su credo. A mí no me parece que eso está mal, yo pienso, yo creo que eso está bien, todo el mundo lo hace, y con esos razonamientos rechazaron la palabra de Dios. Dice, profesando ser sabios, se le metió el orgullo, se creyeron que eran más listos que nadie, profesando ser sabios se hicieron necios, ignorantes, torpes, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que se dedicaron a adorar a la creación antes que al Creador. Por lo cual, porque hicieron eso, adorar la creación antes que al Creador, y por no hacerle caso a la palabra de Dios, dice, por eso mismo, por lo cual Dios también los entregó, verso 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, esas personas que rechazaron a Dios, Dios los entrega a la inmundicia para que el pecado de ellos llegue hasta el máximo y se puedan condenar. Dice, ya que cambiaron, verso 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto, otra vez repite la razón, por esto, verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, el lesbianismo. Lo natural es que una mujer pues se case con su marido y tengan vida sexual plena dentro del matrimonio, pero ya hoy en día hay muchas mujeres que se casan entre ellas y mantienen pues ese tipo de vileza, ese tipo de abominación delante de los ojos de Dios. El verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sigue diciendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, fornicación, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, que es lo que se ve el movimiento LGTBI, inventando males y nuevos sexos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí tenemos el sexo anal de los homosexuales, sexo anal, sexo oral y todo este tipo de abominaciones, como dice el verso 30, dice son inventores de males, todo lo malo lo inventan. Tenemos lesbianismo, homosexualidad, sexo anal, sexo oral. La única relación sexual aprobada por Dios en lo que es el matrimonio es el sexo vaginal. Pero todo lo demás son perversiones, sexo anal, sexo oral, homosexualidad, lesbianismo y todas esas diferentes actitudes son abominación ante los ojos de Dios. Y voy finalizando ya con los versículos de la Biblia, pero antes vamos a ir al libro de Primera de Corintios para que veamos otra vez allí también. Primera de Corintios 6:9, y todos los hombres y mujeres que de verdad amamos al Señor tenemos que tener todos esos versículos subrayados y apuntados para que cuando se encuentre con alguna de estas personas que practican este tipo de abominaciones, este tipo de perversiones sexuales, pues ustedes puedan decir, mira, eso está prohibido por Dios, eso es abominación delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. A lo mejor la persona no mantiene su nombre y no mantiene relaciones sexuales con otro hombre, pero es amanerado, es decir, utiliza los gestos y las maneras de los homosexuales. Entonces, por eso habla la Biblia no solo de los homosexuales, sino también de los afeminados. Lo correcto es que el hombre tenga actitudes y hable como hombre y camine como hombre y haga las cosas como el hombre. Y la mujer como mujer, más delicada, más femenina, etcétera. Pero esos hombres que son afeminados o esas mujeres que son lesbianas, que quieren aparentar hombres, nosotros le llamamos machonas, ¿verdad? Entonces, también hay otro pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 18, donde dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo. Ahí vemos las rameras, ¿verdad? La prostitución. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El matrimonio, un hombre y una mujer, al casarse, los dos forman una sola carne por la intimidad sexual. Pero si lo hace con una ramera, si un hombre mantiene relaciones sexuales con una ramera, se hace un cuerpo con ella, es decir, se hace como una prostituta juntamente con ella, porque los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿verdad? Cuando nos unimos al Señor. Huid, dice el verso 18, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que deja bien claro la palabra del Señor, tantas perversiones sexuales. El último pasaje que les quiero leer está en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, donde están las obras de la carne. Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí, entre las obras de la carne, cita la fornicación, como dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Bien claro lo deja la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí tenemos adulterio, tenemos fornicación, tenemos inmundicia, tenemos lascivia. La lascivia es
el deseo sexual desordenado, exacerbado. Y tenemos las orgías, que eso pues también está de moda y hay lugares por ahí, hasta en Puerto del Carmen he oído decir que hay salas o discotecas donde las parejas van y cambian de pareja. Este se acuesta con la mujer del otro, el otro se acuesta con la de este, cambian de pareja y mantienen relaciones sexuales ahí todos juntos como si fueran animales. Y hay montones de perversiones como masoquismo, sadismo, personas incluso hasta que sienten placer sexual con el castigo físico. O sea que la lista de perversiones sexuales en la Biblia es larguísima. Y toda esta riada de inmoralidad sexual y de incredulidad a los cristianos, toda esta riada de inmoralidad sexual a los cristianos nos trae aflicción, nos duele, nos hace sufrir y nos hace también clamar a Dios intensamente, decir, Señor, Señor, mira cómo está la sociedad. Claro que Dios la ve y Dios lo sabe. Pero tenemos que estar allí orando y clamando al Señor y advirtiendo a la gente para ver quiénes de verdad se pueden arrepentir. Ustedes saben que Dios le dijo a Lot, cuando Dios había decidido destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, mandó unos ángeles allí para decirle a Lot que saliera rápido de la ciudad porque Dios iba a destruir aquella ciudad con fuego del cielo. Y entonces Lot se detuvo y estaba un poco ahí, sí, voy a salir, pero tranquilo, primero voy a convencer a mis futuros yernos, los que eran los novios de sus hijas, que estaban ya para casarse con sus hijas, voy a convencerlos a ellos para que ellos también salgan y así ellos también se salven, los novios, los futuros yernos de Lot. Lot intentó hablar con ellos para que salieran de Sodoma, pero ellos no quisieron salir, ellos quisieron quedarse allí en Sodoma, hasta se burlaron de su futuro suegro Lot, y luego pues todos sabemos que vino el juicio de Dios y consumió Sodoma y Gomorra, y también la esposa de Lot, ella se quedó convertida en una estatua de sal, y como que Dios le dijo a Lot, venga, huye de aquí rápido, sálvate, escapa por tu vida. Y muchas veces también nosotros como cristianos tenemos algún familiar, un hijo, una hija, un yerno, una nuera, un sobrino, familiares que ellos quieren seguir pecando, y nosotros como cristianos intentamos, mira que no sigas por ese camino porque te vas a condenar, pero ellos tienen su propia voluntad y dicen, yo voy a seguir en mi camino, y no quieren obedecer a Dios. Pero nosotros los cristianos, si vemos que ellos se resisten, pues tenemos que huir. Escápate por tu vida, escápate por tu salvación. Si tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa se queda atrás y no se salva, es porque él o ella no quiere. La mujer de Lot se quedó atrás y se quedó convertida en una estatua de sal porque ella tenía su libre albedrío y ella tenía su corazón allí en Sodoma y Gomorra. Entonces Lot se salvó y se salvó solamente él y sus dos hijas. Entonces la inmoralidad sexual es tan grande hoy en día que existen muchísimas enfermedades también que son enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, el VIH, la gonorrea, el herpes genitales, sífilis, etcétera, y muchas otras enfermedades son el resultado de las perversiones sexuales, sexo oral y sexo anal, las locuras, el cambio de pareja, etcétera, etcétera. Todo eso trae naturalmente también enfermedades para el cuerpo físico, aparte de las enfermedades del alma, que son mucho peores. Y termino ya invitándoles a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Todos los mensajes y todas las predicaciones y todas las conferencias siempre deben terminar con esta conclusión, con la que concluye el autor del libro de Eclesiastés, Salomón, después de haber disfrutado de todo. Si ustedes en su casa se pueden leer el libro de Eclesiastés, es la experiencia
vivida del rey Salomón, que este hombre tuvo placeres musicales, placeres sexuales de todo tipo, y al final él concluye de esta manera, en el capítulo 12, versículo 13, diciendo: el fin de todo discurso oído es este, el fin de toda predicación, de toda conferencia es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que lo que uno debe hacer en esta vida es cerrar los capítulos negros, los capítulos de pecado que haya tenido, pidiéndole perdón a Dios y arrepentido de todo corazón, y abrir una etapa nueva en la que esa etapa nueva sea presidida por el temor de Dios, por el respeto a las cosas de Dios y por el guardar la palabra de Dios. Amén.